Empiezo. No, hay una cosa que me parece central. En general, esto que estamos haciendo durante un tiempo determinado, ¿no? Que llamamos cuarentena, un tiempo calificado por su duración, por sus características, por su limitación, por su elasticidad también, por su densidad. Y ahí me parece una cuestión central, ya que el planteo es derechos humanos para hacer o en el contexto de la política. Yo creo que justamente la cuestión de la política es la cuestión del tiempo, ¿no? Es la cuestión del tiempo, o sea, de historizar cada cosa. Y el principal desplazamiento, me parece, la principal cuestión que desafía la cuestión de derechos humanos, y al mismo tiempo el principal desafío que los derechos humanos plantean a la práctica, implica temporizarlos, ¿no? Encarnarlos no tanto en el espacio, sino en lo temporal. Y no por nada vos decías ahí, Juan, una cuestión respecto al antes y el después, ¿no? Con esto de la pandemia, de la cuarentena, está muy marcado el tema del antes y el después, que finalmente es la cuestión del tiempo, ¿no? Y ahí me permito hacer un enganche. En general, lo que permite construir como percepciones históricas de antes y después, uno podría decir que hay dos tipos de cosas, que en el fondo es una sola, ¿no? Una es la guerra, preguerra, posguerra, ¿no? Eso, sobre todo en la era moderna, plantea una cuestión de cómo se articula el tiempo. El otro más general y quizás más filosófico es lo que organiza las eras, ¿no? El antes y después de qué? De la era cristiana, del Cristo, del Mesías, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es el acontecimiento, después de, o sea, antes y después de qué? De algo que corta el tiempo, ¿no? Y que en algún punto siempre tiene alguna dimensión de catástrofe, ¿no? En el sentido de que es muy reordenador, es muy reordenador. Entonces, en ese sentido está bueno lo que citás de antes y después, tomando ahí lo que dice Patricio, en el sentido de, sea la catástrofe, sea el acontecimiento, la politicidad depende, yo ahí haría una pequeña corrección, ya que en este momento está tan en debate cómo usamos el lenguaje, etcétera. No es tanto qué lenguaje usemos, sino cuáles sean las consecuencias del lenguaje que usemos, ¿no? Cómo reconozcamos las palabras. Lo que importa no es tanto que las palabras cambien, lo que ha de cambiar y va a tener sentido es que cambie las consecuencias de las palabras. Las consecuencias de las palabras. Lo que pasa también es que a veces las palabras se cristalizan tanto que hay que cambiarlas por otras, porque dejan de decir, porque dejan de tener implicancias, o tienen unas implicancias que no se corresponden con lo que quisiéramos, ¿no? Hay como un desfasaje. En ese sentido, respecto al tema de derechos humanos, yo creo que hay dos grandes desplazamientos que hay que hacer por lo menos para pensar hoy. No son novedosos, no voy a decir nada nuevo. Hay un desplazamiento a lo largo, diría yo, o sea, para nosotros en Argentina es muy concreto. Vos decís derechos humanos en Argentina y el tiempo histórico que se convoca son los 70 y el inicio de la democracia, ¿no? Entonces ahí están los temas, los actores, los rituales, los espacios, las ideas, los valores. De eso han pasado, ¿qué? 40 años, ponele, en torno a 4 décadas. ¿Cómo lo traemos a hoy? A medida que pasan un montón de arcos de tiempo. Por ejemplo, un arco de tiempo que pasa, voy a decir una barbaridad, en poco tiempo más no van a quedar protagonistas vivos de ese momento, ¿no? En este momento que justamente en la pandemia decimos, se mueren los ancianos, ¿no? Ahí va a haber un núcleo. ¿Qué van a hacer los derechos humanos en Argentina cuando, voy a decir algo que suena feo, pero lo voy a decir a modo de provocación, cuando no tengamos más el testimonio vivo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo? Perdón por la crudeza. Pero ahí hay un desafío vital. ¿Cuándo fue? El año que se hizo el pase de los pañuelos en la Plaza de Mayo, cuando fue lo del 2x1, bueno, por detrás estaba eso, hay que hacer el pase de manos, porque el tiempo pasa. Porque el tiempo pasa. Ese es un primer desplazamiento, que implica un montón de cosas, ¿no? Y no por nada, después de ese pase de pañuelos aparecieron un montón de pañuelos como signo de las luchas en Argentina. Se amplificó un montón de colores, casi demasiado en un punto, ¿no? Todos sentimos en un momento, acá en Buenos Aires por lo menos, vos veías los vendedores de pañuelos y tenían desde derechos humanos, la cuestión del feminismo, dentro del feminismo sus distintas subvariantes, hasta el cuidado de las mascotas. Muy fuerte, ¿no? Entonces, y ahí aparece otra cosa, que cuando pasa el tiempo así a lo largo,
hay un ensanchamiento a lo ancho, perdón la redundancia, ¿no? Que ya el tema de los derechos humanos no implica nada más la cuestión del terrorismo de Estado, los derechos esenciales que están ligados a eso, sino lo que va pasando con la sigla, ¿no? Que se empieza a decir derechos económicos, sociales, culturales, Bueno, ahí hay un desplazamiento doble que creo que todavía estamos procesando, pero voy a poner uno más y con esto le paso la mano a Pato. En este sentido, derechos humanos y política. ¿Por qué ese I? ¿Qué hay en esa relación? Porque yo diría esto es una reflexión que hemos tenido con varias gente de nuevas generaciones en los organismos de derechos humanos. No sé cómo va a sonar esto que voy a decir, pero lo voy a decir, porque es un ámbito pedagógico y se puede decir, ¿no? En un punto, en Argentina se empezó a hablar de derechos humanos porque no se podía hablar de política, ¿no? La manera de reingresar la politicidad y la gran cuestión política que fue el terrorismo de Estado y poner eso en el inicio de la democracia y en su desarrollo, fue en un punto dejar de hablar de política y hablar de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿por qué? Porque la política es la cuestión de la fuerza, y la fuerza está opuesta al derecho, ¿no? ¿Es el derecho o es la fuerza? Ahí hay una cuestión que hay que trabajar, porque el derecho en un punto es neutro, ¿no? Está codificado, está normativizado, etc. En cambio, la política es dinámica y es la cuestión de la fuerza. Pongo un ejemplo de cómo se reflejó esto en las luchas de los años del kirchnerismo, por ejemplo, donde hubo, por ejemplo, un montón de leyes nuevas que daban derechos sociales, ¿no? Había derecho y perspectiva de derecho. Pero la pregunta es si acaso nos faltó fuerza para efectivizarlo, ¿no? Las políticas, los derechos, los diseños, estaba, pero la fuerza no siempre estuvo, por lo menos no estuvo a la par. Por supuesto que el derecho da una pauta para construir fuerza, pero no la garantiza. Y yo creo que ahí hay un gran desafío de, hay como una paradoja, digamos, en el sentido de que en particular los derechos humanos son un gesto de universalidad, pero al mismo tiempo lo tenemos que usar para intervenir en un antagonismo que es el que resuelve los derechos de la mayoría. Entonces, hacer política es usar el derecho, pero también es desafiarlo, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un desafío muy fuerte y quizás la paradoja es esta. Hay que politizar los derechos, pero eso es una contradicción, y sin embargo la tenemos que atravesar. Tomando algunas de las cosas que decía Juan y Néstor, lo primero que me viene a la cabeza es qué es lo más importante de los derechos en el mundo de la escuela. Me parece que, y en esto que decía Néstor de la palabra, me parece que es la construcción del sujeto de derecho. Es decir, que eso es lo más difícil. Es decir, cuando uno piensa en cuestiones de derecho, derechos humanos y escuela, lo que por lo general se le viene a la cabeza al docente es la enseñanza de los derechos o la enseñanza de estas épocas históricas a las que hacía alusión Néstor, y lo más difícil es la construcción del sujeto de derecho. Y cómo hace la escuela para que exista un sujeto que tenga conciencia de que es protagonista de derecho, tiene los derechos en sí por su propia dignidad, es portador de derechos y por lo tanto tiene posibilidades de ciertas cosas y tiene acceso a ciertas cosas y tiene vida de determinadas cosas porque las puede vivir y tiene conciencia de eso. Y me parece que en eso es que la importancia de la palabra, la importancia del lenguaje, pero que sea apropiado y que sea enunciado por un sujeto que es consciente de eso. Entonces, ¿cómo hace la escuela para que el sujeto no enuncie los derechos humanos, los derechos de los niños, sino que los enuncie en cuanto conciencia de sí, en cuanto a esto es mío, en cuanto a palabra para describir el mundo que quiero, palabra para describir el mundo que estoy viviendo, palabra para describir el mundo que me pasa o que no me pasa y por lo tanto me revelo.
y que ahí hay una cosa que yo creo que cuando decimos que la escuela hace política, hablar de pedagogía es hablar de política, porque es hablar de la constitución de un sujeto político, es decir, de un sujeto que puede tener conciencia de derecho o no puede tener conciencia de derecho, depende del recorrido pedagógico que seamos capaces de diseñar, pero que la pedagogía siempre va a ser política. El tema es cuáles son los efectos de aquello que nosotros convidamos a nuestros estudiantes. Qué experiencias estamos convidando a hacer, qué conocimiento estamos convidando a hacer, qué preguntas instalamos, qué cosas invitamos a mirar, y ahí es cuando un sujeto puede hacerse consciente de que yo soy sujeto de derecho y por lo tanto necesito esto, puedo participar de esto, puedo pedir aquello. Ahí es cuando decíamos, la pandemia puede ser un antes y un después en la medida en que la escuela, pero en primer lugar, y acá es donde creo que tenemos el desafío, el docente pueda ponerse en este lugar de yo lo que hago cuando hago docencia, yo lo que hago cuando hago educación, es ayudar a la constitución de un sujeto individual y colectivo, personal y colectivo, que le estoy ayudando a mirar el mundo desde determinadas perspectivas. Es decir, hoy me reía en esto, que nos reímos todos, porque ya es muy graciosa esta cuestión de la cantidad de tareas que reciben los chicos, y un nene de 4 que contaba que tenía que hacer rápido un dibujito, subir el video, jugar rápido para la maestra de educación física, subir el video y cantar rápido la canción para que después le quedara tiempo libre que él quería para hacer las cosas que de verdad le gustaban. Entonces, ya le hemos sacado el goce al pintar, al jugar, al cantar, todo tiene que ser rápido y productivo. Y ahí es donde no hay un sujeto de derecho, es decir, no tengo derecho a jugar, no tengo derecho a expresarme, no tengo derecho al placer, no tengo derecho a experimentar mi cuerpo. Yo creo que cuando el docente piensa, ¿cómo voy a mandar un ejercicio, una tarea, una actividad, una clase o un encuentro, de tal manera que la convocatoria le permita sentirse al otro como un sujeto de derecho, del derecho al arte, del derecho a la cultura, del derecho al juego, del derecho a la vida, al tiempo, y no sea un mero reflejo conductista de yo te doy y vos me devolvés, y si lo devolvés bien, aprobás, si no, no aprobás, que me parece que es lo que está saltando a la vista, es decir, el gran elemento de la escuela de yo te doy, vos me devolvés, y no va a ayudar a crear un sujeto de derecho, evidentemente, sino un sujeto automatista que responde a determinados estímulos de modo obediente siempre. Eso es como lo que más me venía, de qué manera hacer que el docente escoja la experiencia que va a invitar a vivir, la palabra que va a convidar, la pregunta que va a instalar, para que el otro sea consciente de que es sujeto de derecho. Y así podremos hablar después de derecho.